¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero impacto de dejar que alguien te pierda? Imagina, por un momento, esa persona que siempre estuvo a tu lado, de repente, ya no forma parte de tu vida. ¿Qué cambia? ¿Cómo afecta esto no solo a ti, sino también a quien dejaste atrás? En este video descubrirás una perspectiva revolucionaria sobre las relaciones y el crecimiento personal, basada en los principios atemporales del estoicismo. Prepárate para un viaje transformador que desafiará tus creencias, fortalecerá tu mente y posiblemente cambiará el curso de tu vida. Al final de este video, tendrás herramientas poderosas para lidiar con la pérdida, cultivar la independencia emocional y descubrir una fuerza interior que quizás ni siquiera sabías que tenías. No pierdas ni un segundo, ya que cada momento de esta exploración puede ser la clave para desbloquear un nuevo nivel de sabiduría y paz interior. 1. Aceptación de la pérdida. Cuando hablamos de dejar que alguien nos pierda en el contexto de una relación, estamos enfrentando uno de los mayores desafíos emocionales que podemos enfrentar. Es ese momento en el que decidimos no luchar más para mantener a alguien a nuestro lado, ya sea una pareja romántica, un amigo cercano o incluso un miembro de la familia. La filosofía estoica nos ofrece una perspectiva única para navegar por estas aguas turbulentas. Imagínate la escena: estás sentado en un café, mirando por la ventana, viendo a la persona con la que has compartido tantos momentos alejarse por última vez. El impulso inmediato puede ser correr, rogar, hacer promesas de cambio, pero la sabiduría estoica nos invita a hacer algo diferente: aceptar. Aceptar la pérdida no significa que no haya dolor. El filósofo estoico Epicteto dijo una vez: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Cuando aplicamos esto a las relaciones, comenzamos a entender que el dolor que sentimos no proviene solo de la pérdida en sí, sino de las narrativas que creamos sobre lo que significa esa pérdida. Es posible que pienses: nunca volveré a conocer a alguien así, o esto demuestra que no soy digno de amor. Los estoicos nos animan a cuestionar estas narrativas. ¿Conocemos realmente el futuro? ¿Nuestro valor está realmente determinado por una sola relación? Aceptar la pérdida en una relación, a la luz del estoicismo, es un acto de valentía. Es mirar la realidad sin filtros y decir: esto está sucediendo y puedo manejarlo. Es reconocer que, si bien no podemos controlar las acciones o sentimientos de la otra persona, sí tenemos control total sobre cómo respondemos a esa situación. Cuando permitimos que alguien nos pierda, estamos practicando una profunda forma de amor, no solo por otra persona, sino por nosotros mismos. Estamos diciendo: respeto tu viaje, incluso si ya no me incluye a mí, y respeto mi propio viaje lo suficiente como para no aferrarme a algo que ya no está alineado con mi crecimiento. Esta aceptación da lugar a una transformación asombrosa. En lugar de gastar energía tratando de cambiar lo inevitable, puedes canalizar esa misma energía en tu crecimiento personal. Tal vez sea el momento de redescubrir viejas pasiones, fortalecer otras relaciones que han sido descuidadas o explorar nuevos horizontes que antes parecían imposibles. El cambio que se produce cuando aceptamos la pérdida de una relación es profundo. Comenzamos a ver cada conexión no como una posesión, sino como una experiencia de aprendizaje. Cada persona que pasa por nuestras vidas se convierte en un maestro, ofreciendo lecciones únicas que contribuyen a nuestro viaje de crecimiento. Esta perspectiva nos libera de la necesidad desesperada de controlar nuestras relaciones. En cambio, podemos apreciarlas como lo que son: encuentros temporales entre almas en viajes individuales. Entonces, incluso cuando alguien elige tomar un camino diferente, podemos mirar hacia atrás con gratitud por los momentos compartidos, en lugar de amargura por lo que se perdió.
2. Poder de autosuficiencia. En el panorama de las relaciones, la autosuficiencia puede parecer un concepto contradictorio. Después de todo, ¿no son las conexiones lo que nos hace humanos? El estoicismo, sin embargo, nos ofrece una visión que reconcilia nuestra necesidad de conexión con la importancia de la independencia emocional. Imagínate en una fiesta. Todos a tu alrededor parecen estar en parejas o grupos, riendo y divirtiéndose. Estás solo. ¿Cómo te sientes? Para muchos, este escenario es una pesadilla, pero la filosofía estoica nos invita a ver esta situación de una manera completamente diferente. La autosuficiencia en las relaciones no significa aislamiento o frialdad emocional. Más bien, se trata de desarrollar una fuente interna de validación y satisfacción que nos permita relacionarnos con los demás de una manera más auténtica y saludable. Cuando dejamos que alguien nos pierda, nos vemos obligados a enfrentarnos a nuestra propia empresa. Aquí es donde la autosuficiencia se vuelve crucial. Los estoicos, al igual que Séneca, argumentaban que deberíamos ser capaces de encontrar satisfacción en nuestra propia compañía. Escribió, diviértete y siempre tendrás a alguien que te caiga bien. Esta idea puede parecer desalentadora al principio. Después de todo, hemos sido condicionados por la sociedad a buscar constantemente la aprobación y la presencia de los demás. Pero cuando comenzamos a cultivar la autosuficiencia, se produce un cambio notable en nuestras relaciones. En primer lugar, nos volvemos menos dependientes emocionalmente. Esto no significa que no valoremos a nuestras parejas o amigos, sino que no les ponemos toda la responsabilidad de nuestra felicidad. Esta libertad es transformadora tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Piensa en cómo sería si entraras en una relación, no porque necesites desesperadamente a alguien que te complete, sino porque realmente quieres compartir tu vida, ya completa, con otra persona. La dinámica cambia por completo. La autosuficiencia también nos da el coraje para establecer límites saludables. Cuando sabemos que podemos estar bien por nuestra cuenta, tenemos menos miedo de perder a alguien por expresar nuestras necesidades o estar en desacuerdo. Esto conduce a relaciones más honestas y equilibradas. Además, practicar la autosuficiencia nos ayuda a lidiar mejor con los inevitables altibajos de las relaciones. Cuando tenemos una base sólida en nosotros mismos, las fluctuaciones en las emociones o comportamientos de los demás no nos sacuden tanto. Es importante tener en cuenta que la autosuficiencia no significa no necesitar nunca apoyo. Los estoicos valoraban la amistad y el apoyo mutuo. La diferencia radica en buscar este apoyo desde una posición de fuerza, no de desesperación. El cambio que se produce cuando abrazamos la autosuficiencia en nuestras relaciones es profundo. Comenzamos a ver cada conexión como una elección consciente, no como una necesidad desesperada. Esto nos permite apreciar verdaderamente a las personas en nuestras vidas, sin el peso de las expectativas o la dependencia excesiva. Al cultivar la autosuficiencia, también nos volvemos más resistentes ante la pérdida. Cuando alguien nos deja, seguimos sintiendo el dolor de la separación, pero no perdemos nuestra esencia ni nuestra capacidad de seguir adelante. 3. Desapego emocional. Cuando hablamos de desapego emocional en el contexto de las relaciones, muchas personas piensan inmediatamente en frialdad o indiferencia. Pero la visión estoica sobre el desapego es mucho más profunda y sorprendentemente puede conducir a conexiones más auténticas y significativas. Imagina la siguiente escena: estás sentado en un parque mirando a una pareja de ancianos. Están tomados de la mano, sonriéndose el uno al otro con una mirada que habla de décadas de amor compartido. Ahora imagina que uno de ellos se va de este mundo. ¿Cómo seguiría viviendo el otro?
El desapego emocional, en la perspectiva estoica, no significa no amar o no cuidar. Más bien, es una forma de amar que reconoce la naturaleza transitoria de todas las cosas, incluidas nuestras relaciones. Es amar profundamente, pero sin la necesidad asfixiante de poseer o controlar. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, dijo: «Nunca digas de nada, lo he perdido, sino más bien, lo he devuelto». Cuando aplicamos este pensamiento a nuestras relaciones, comenzamos a ver cada conexión como un regalo temporal, no como una posesión permanente. Practicar el desapego emocional en una relación significa apreciar plenamente la presencia de la otra persona en nuestra vida, sabiendo que un día esa presencia puede que ya no esté allí. Es como tener agua en nuestras manos. Podemos apreciar su frescura y claridad, pero sabemos que no podemos retenerla para siempre. Esta perspectiva puede parecer desalentadora al principio. Después de todo, estamos condicionados a buscar seguridad y permanencia en nuestras relaciones. Pero cuando abrazamos el desapego emocional, sucede algo sorprendente, nos volvemos más presentes, más agradecidos y, paradójicamente, más conectados. Piensa en cómo sería si abordaras cada interacción con tu pareja, amigo o familiar como si fuera potencialmente la última. No con miedo o ansiedad, sino con un profundo aprecio por el momento presente. ¿Cómo cambiaría esto la calidad de sus conversaciones, de sus gestos de afecto? El desapego emocional también nos libera del peso de las expectativas excesivas. Cuando no estamos tratando desesperadamente de moldear al otro o la relación a un ideal imaginario, podemos ver y aceptar a las personas como realmente son. Esto crea un espacio para un amor más genuino e incondicional. Además, el desapego nos ayuda a lidiar mejor con los inevitables altibajos de las relaciones. Cuando no estamos emocionalmente apegados a una visión específica de cómo deberían ser las cosas, nos volvemos más flexibles y resilientes ante el cambio. Es importante destacar que el desapego emocional no significa pasividad o falta de compromiso. Los estoicos creían en actuar con virtud e integridad en todas las situaciones. En el contexto de las relaciones, esto significa seguir invirtiendo, cuidando y esforzándose, pero sin la ansiedad por los resultados. El cambio que se produce cuando practicamos el desapego emocional en nuestras relaciones es profundo. Comenzamos a experimentar una forma de amor que es a la vez intensa y ligera, intensa en tu apreciación del momento presente y ligera en tu libertad de apegos excesivos. Cuando dejamos que alguien nos pierda, el desapego emocional nos permite procesar esa experiencia de una manera más saludable. En lugar de aferrarnos desesperadamente a lo que fue, podemos honrar lo que teníamos y hacer espacio para nuevas posibilidades. Este desapego nos permite mantener una perspectiva más amplia sobre nuestras experiencias relacionales. Cada conexión, ya sea duradera o breve, se convierte en parte de nuestro viaje de crecimiento personal. Aprendemos a valorar a las personas por lo que son y lo que aportan a nuestras vidas, no por lo que esperábamos que fueran o hicieran. 4. Enfócate en el presente, en la agitación emocional que a menudo acompaña a las relaciones, especialmente cuando estamos lidiando con una pérdida o un cambio. El enfoque en el presente emerge como un faro de claridad y paz. La filosofía estoica, con su énfasis en la conciencia del momento actual, ofrece una poderosa perspectiva para navegar por las complejas aguas de las relaciones humanas. Imagina estar en medio de una acalorada discusión con alguien importante en tu vida. Tu mente está llena de recuerdos de conflictos pasados y preocupaciones sobre cómo afectará el futuro de la relación. ¿En este momento estás realmente presente o estás perdido en un laberinto de pensamientos sobre el pasado y el futuro? Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: «No te dejes perturbar por el futuro».
Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy lo armas contra el presente. Cuando aplicamos este pensamiento a nuestras relaciones, comenzamos a darnos cuenta del poder transformador de enfocarnos en el presente. Estar verdaderamente presente en una relación significa prestar toda nuestra atención al momento actual, ya sea alegre o desafiante. Es escuchar sin formular respuestas en nuestra mente, es observar sin juzgar, es sentir sin reaccionar inmediatamente. Piensa en cómo sería si, durante una conversación importante con tu pareja o amigo, pudieras dejar de lado todas las preocupaciones sobre lo que sucedió ayer o lo que podría suceder mañana. ¿Cómo cambiaría eso la calidad de su interacción? Probablemente te convertirías en un oyente más atento, un comunicador más claro y una pareja más empática. Enfocarnos en el presente también nos ayuda a apreciar más plenamente los momentos positivos en nuestras relaciones. ¿Con qué frecuencia estamos físicamente presentes con alguien a quien amamos, pero mentalmente ausentes, preocupados por tareas futuras o rumiando problemas pasados? La práctica de enfocarnos en el presente nos permite saborear verdaderamente la compañía de aquellos que son importantes para nosotros. Además, cuando nos enfocamos en el presente, somos más capaces de reconocer y responder a las necesidades reales de la relación, en lugar de reaccionar en función de viejos patrones o miedos futuros. Esto puede conducir a interacciones más auténticas y a una comprensión más profunda entre las personas involucradas. En el contexto de dejar que alguien nos pierda, enfocarse en el presente se convierte en una herramienta poderosa para lidiar con el dolor y la incertidumbre. En lugar de perdernos en escenarios hipotéticos del futuro o lamentar el pasado, podemos centrarnos en cómo nos sentimos y en lo que podemos hacer ahora mismo para cuidarnos y honrar lo que significó la relación. Es importante tener en cuenta que centrarse en el presente no significa ignorar por completo el pasado o el futuro. Los estoicos valoraban la reflexión y la planificación. La diferencia está en no dejar que los pensamientos sobre otros tiempos nos roben la experiencia del ahora. El cambio que se produce cuando practicamos enfocarnos en el presente en nuestras relaciones es notable. Comenzamos a notar matices que antes habían pasado desapercibidos, el tono de voz de un ser querido, el lenguaje corporal de un amigo, la energía sutil de una interacción. Estas observaciones pueden llevarnos a conexiones más profundas y a una comprensión más rica de las personas en nuestras vidas. Además, centrarse en el presente nos ayuda a lidiar mejor con la incertidumbre inherente a las relaciones. Cuando no estamos constantemente tratando de predecir o controlar el futuro, podemos relajarnos más en la experiencia actual, confiando en nuestra capacidad para manejar lo que se nos presente. Esta práctica también nos ayuda a romper patrones negativos en las relaciones. Con demasiada frecuencia, reaccionamos a las personas basándonos en expectativas o experiencias pasadas, en lugar de responder a lo que realmente está sucediendo en el momento. Al centrarnos en el presente, podemos interrumpir estos ciclos y crear nuevas formas de interacción. Cuando dejamos que alguien nos pierda, enfocarnos en el presente nos permite procesar la experiencia de una manera más sana e integral. En lugar de perdernos en arrepentimientos o ansiedades sobre el futuro, podemos concentrarnos en cómo nos sentimos en este momento y en lo que podemos aprender de la situación actual. 5. Cultivando la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia en el contexto de las relaciones, estamos abordando una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar. La filosofía estoica, con su énfasis en la fuerza interior y la adaptabilidad, ofrece poderosas ideas sobre cómo cultivar esta resiliencia, especialmente cuando nos enfrentamos a la pérdida o al cambio en nuestras conexiones personales. Imagínate la siguiente escena: acabas de pasar por una dolorosa ruptura. Tu mundo parece haberse derrumbado y el dolor es casi físico. ¿Cómo te levantas de esta experiencia?
¿Cómo encuentras la fuerza para seguir adelante? Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, dijo una vez: no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellas. Cuando aplicamos este pensamiento a los desafíos en nuestras relaciones, comenzamos a comprender que nuestra resiliencia está estrechamente ligada a cómo interpretamos los eventos en nuestras vidas. Cultivar la resiliencia en las relaciones no significa no sentir dolor o decepción, más bien, se trata de desarrollar la capacidad de sentir plenamente esas emociones difíciles y, aún así, mantener nuestra integridad y propósito. Es como ser un árbol en una tormenta, podemos doblarnos con el viento, pero nuestras raíces permanecen firmes. La práctica de la resiliencia en las relaciones comienza con la aceptación de la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Cuando alguien nos deja o cuando una relación cambia inesperadamente, nuestra primera inclinación puede ser resistir o negar. La resiliencia nos invita a hacer algo diferente, a aceptar el cambio y preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de aquí? Piensa en cómo sería si abordaras cada desafío en tus relaciones no como un golpe del destino, sino como una oportunidad para empoderarte. ¿Cómo cambiaría eso tu experiencia de conflicto, pérdida o cambio? La resiliencia también nos enseña a separar lo que podemos controlar de lo que está fuera de nuestro control. No podemos controlar las acciones o sentimientos de los demás, pero sí tenemos control total sobre nuestras propias respuestas. Esta distinción es liberadora y nos permite enfocar nuestra energía donde puede ser más efectiva. Además, la resiliencia en las relaciones implica desarrollar una perspectiva a largo plazo. Los estoicos nos recuerdan que la vida es una serie de altibajos y que ninguna situación buena o mala dura para siempre. Este punto de vista nos ayuda a no sentirnos abrumados por los tiempos difíciles, ni a ser complacientes en los buenos tiempos. Es importante tener en cuenta que cultivar la resiliencia no significa volverse frío o insensible. Los estoicos valoraban las emociones auténticas y las profundas conexiones humanas. La resiliencia nos permite sentir profundamente, pero sin ser completamente devastados por las circunstancias. El cambio que se produce cuando cultivamos la resiliencia en nuestras relaciones es notable. Comenzamos a ver cada interacción, cada desafío, cada pérdida como una oportunidad de crecimiento. Nos hemos vuelto más adaptables, más capaces de mantener nuestra serenidad frente a la adversidad. Cuando dejamos que alguien nos pierda, la resiliencia nos permite honrar el dolor de la pérdida sin perdernos en ella. Nos ayuda a integrar la experiencia en nuestro camino de vida, transformándola en sabiduría y fuerza para el futuro. Esta práctica también nos hace mejores socios, amigos y familiares. Cuando somos resilientes, proporcionamos un refugio seguro para quienes nos rodean. Nuestra estabilidad emocional puede ser una fuente de consuelo e inspiración para los demás en momentos difíciles. Cultivar la resiliencia es un proceso continuo, no un destino final. Cada desafío en nuestras relaciones es una oportunidad para fortalecer esa cualidad. Con el tiempo, descubrimos que somos capaces de enfrentarnos a situaciones que antes parecían imposibles de soportar. Recuerda, la resiliencia no se trata de ser invulnerable, sino de tener la fuerza para volver a ponerte de pie después de cada caída. Se trata de mantener la esperanza y la fe en ti mismo, incluso cuando las relaciones cambian o terminan. Es la cualidad que nos permite seguir abriendo nuestros corazones, incluso después de haber sido heridos. 6. Redefinición de valores. Cuando pasamos por la experiencia de dejar que alguien nos pierda o un cambio significativo en una relación, a menudo nos encontramos en un proceso de redefinición de valores. Este es un momento crucial de autoexamen y crecimiento, y la filosofía estoica ofrece una perspectiva valiosa para navegar por estas aguas turbulentas.
Imagina mirando una estantería llena de libros que representan tus valores y creencias sobre las relaciones. Ahora imagina a ti mismo eliminando algunos libros, reposicionando otros y agregando nuevos volúmenes. Esta es la esencia de la redefinición de los valores en el contexto de las relaciones. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos». Date cuenta de eso y encontrarás fuerza. Cuando aplicamos este pensamiento para redefinir los valores en nuestras relaciones, comenzamos a comprender que tenemos el poder de elegir qué principios e ideales queremos honrar, independientemente de las circunstancias externas. Redefinir los valores después de una pérdida o cambio significativo en una relación no se trata de descartar todo lo que creíamos antes, se trata de examinar cuidadosamente nuestras creencias y expectativas, aferrarnos a lo que aún resuena con nuestra verdad interior y tener el coraje de cuestionar lo que ya no sirve. Piensa en cómo sería si, después de una experiencia dolorosa en una relación, pudieras mirar objetivamente tus valores y creencias. ¿Cuáles de ellas siguen teniendo sentido? ¿Cuáles hay que ajustar? ¿Qué nuevos valores te gustaría incorporar a tu vida? Un aspecto crucial de la redefinición de los valores es el cambio de enfoque de lo externo a lo interno. Con demasiada frecuencia, en las relaciones definimos nuestro valor en función de la opinión o la presencia de otra persona. La filosofía estoica nos anima a encontrar nuestra fuente de valor dentro de nosotros mismos, en nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestros principios. Además, la redefinición de los valores nos invita a examinar nuestras expectativas sobre las relaciones. Tal vez hemos idealizado el amor romántico o la amistad de una manera que no se corresponde con la realidad. Este proceso nos permite desarrollar una visión más realista y saludable de las conexiones humanas. Es importante tener en cuenta que el restablecimiento de los valores no se produce de la noche a la mañana, es un proceso gradual que requiere paciencia y autocompasión. Los estoicos valoraban la autorreflexión constante, y este es un momento perfecto para practicar ese examen interno. El cambio que se produce cuando redefinimos nuestros valores después de dejar que alguien nos pierda es profundo. Comenzamos a ver nuestras relaciones no como la fuente de nuestra felicidad o valor, sino como expresiones de quienes somos y que valoramos. Esto nos libera de la excesiva dependencia emocional y nos permite formar conexiones más sanas y equilibradas. Esta práctica también nos ayuda a clarificar lo que realmente queremos en nuestras relaciones futuras. En lugar de repetir viejos patrones, podemos tomar decisiones más conscientes que se alineen con nuestros valores recién definidos. Redefinir los valores también nos permite encontrar significado y propósito incluso en las experiencias más dolorosas. Cuando vemos cada interacción, cada relación como una oportunidad para vivir nuestros valores, incluso el acto de dejar que alguien nos pierda se convierte en una expresión de integridad personal. Además, este proceso nos hace más empáticos y comprensivos con los demás. A medida que analizamos profundamente nuestros propios valores y creencias, desarrollamos un mayor aprecio por el viaje único de cada individuo. Es crucial recordar que redefinir los valores no significa volverse cínico o renunciar al amor y la conexión. Más bien, se trata de desarrollar una comprensión más madura y realista de lo que significa estar en relación con los demás y con uno mismo. Esta práctica también nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia emocional. Cuando nuestros valores están claramente definidos y arraigados en nuestra propia sabiduría interior, nos sacuden menos las opiniones o acciones de los demás. Por último, la redefinición de los valores nos permite abordar las relaciones futuras con renovada claridad e intencionalidad. Sabemos mejor quiénes somos, qué valoramos y qué buscamos en nuestras conexiones con los demás.
Esto nos permite crear relaciones más auténticas y satisfactorias, basadas en una comprensión más profunda de nosotros mismos y de lo que realmente importa en nuestras vidas. 7. Libertad interior. Cuando hablamos de libertad interior en el contexto de las relaciones, estamos abordando uno de los conceptos más profundos y transformadores de la filosofía estoica. Esta idea es particularmente poderosa cuando nos encontramos en la situación de dejar que alguien nos pierda o lidiar con cambios significativos en nuestras conexiones personales. Imagina la siguiente escena: estás en un aeropuerto abarrotado, a punto de abordar un vuelo que te alejará de alguien que fue muy importante en tu vida. Tu corazón está pesado, pero al mismo tiempo sientes una extraña sensación de paz. ¿Cómo es posible sentirse libre en un momento de aparente pérdida? Epicteto, que comenzó su vida como esclavo y terminó como uno de los filósofos más respetados de su época, dijo: la libertad no se alcanza mediante la satisfacción de todos los deseos, sino mediante la eliminación de todos los deseos. Cuando aplicamos este pensamiento a nuestras relaciones, comenzamos a entender que la verdadera libertad viene de adentro, no de las circunstancias externas o de las acciones de otras personas. La libertad interior en las relaciones no significa que no se importe o que no se comprometa profundamente con los demás, más bien, se trata de mantener nuestra integridad y sentido de identidad independientemente del estado de nuestras conexiones externas. Es la capacidad de amar plenamente, sabiendo que nuestra felicidad y valor no dependen de la presencia o aprobación de otra persona. Piensa en cómo sería si pudieras entrar en cada interacción, en cada relación, con una sensación de libertad interior. ¿Cómo cambiaría eso la dinámica de tus conexiones? ¿Cómo afectaría tus decisiones y comportamientos? Cultivar la libertad interior nos permite ver nuestras relaciones como elecciones conscientes, no como necesidades desesperadas. Cuando nos sentimos libres internamente, podemos elegir estar con alguien porque queremos, no porque lo necesitemos para sentirnos completos o validados. Además, la libertad interior nos protege contra la manipulación emocional y la codependencia. Cuando nuestra sensación de bienestar proviene de nuestro interior, es menos probable que comprometamos nuestros valores o nos perdamos en relaciones tóxicas por miedo a la soledad o al abandono. Es importante tener en cuenta que la libertad interior no significa aislamiento emocional. Los estoicos valoraban profundamente las conexiones humanas y el sentido del deber hacia los demás. La diferencia radica en cómo abordamos estas conexiones, con un sentido de elección y autonomía, en lugar de necesidad y dependencia. El cambio que se produce cuando cultivamos la libertad interior en nuestras relaciones es profundo. Comenzamos a experimentar un amor que es a la vez más profundo y más ligero, profundo en su autenticidad y ligero en su ausencia de apego excesivo o miedo. Cuando dejamos que alguien nos pierda, la libertad interior nos permite procesar la experiencia de una manera más saludable. En lugar de sentir que somos víctimas de las circunstancias o decisiones de otra persona, reconocemos nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta a la situación. Esta práctica también nos ayuda a mantener límites saludables en nuestras relaciones. Cuando nos sentimos libres internamente, somos más capaces de expresar nuestras necesidades y límites sin miedo a perder al otro. La libertad interior nos permite ver cada relación como una oportunidad de crecimiento y expresión de nuestros valores, no como una fuente de validación o seguridad. Esto crea un espacio para conexiones más auténticas y mutuamente enriquecedoras. Además, la libertad interior nos da el coraje para ser vulnerables. Paradójicamente, cuando no estamos apegados a un resultado específico, nos sentimos más libres para abrirnos y conectarnos profundamente con los demás. En última instancia, la libertad interior nos permite apreciar plenamente a las personas en nuestras vidas por lo que son, no por lo que esperamos que sean.
Esto conduce a relaciones más gratificantes y menos conflictivas, basadas en la aceptación mutua y el respeto por la individualidad de cada uno. 8. Crecimiento a través del dolor. El crecimiento a través del dolor es un tema central en la filosofía estoica y es particularmente relevante cuando hablamos de dejar que alguien nos pierda o de lidiar con cambios significativos en nuestras relaciones. Esta idea desafía nuestra tendencia natural a evitar el malestar y nos invita a ver el dolor como un catalizador para el crecimiento personal. Imagina a ti mismo mirando una cicatriz en tu cuerpo. Al principio, puede haber sido una herida dolorosa, pero ahora es un recordatorio de curación y resiliencia. Del mismo modo, las cicatrices emocionales de las relaciones pasadas pueden convertirse en marcas de sabiduría y crecimiento. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, escribió: «Las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo». Cuando aplicamos este pensamiento al dolor emocional en nuestras relaciones, comenzamos a ver cada desafío, cada pérdida, como una oportunidad para el empoderamiento y el crecimiento personal. Crecer a través del dolor en las relaciones no significa buscar el sufrimiento o glorificar las experiencias negativas. Se trata de reconocer que el dolor es una parte inevitable de la experiencia humana y elegir enfrentarlo como un maestro, no como un enemigo. Piensa en cómo sería si pudieras ver cada experiencia dolorosa en tus relaciones como una lección en la escuela de la vida. ¿Qué aprenderías sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el amor y la conexión? La práctica del crecimiento a través del dolor nos invita a hacernos preguntas profundas cuando enfrentamos desafíos en nuestras relaciones. En lugar de simplemente preguntarnos ¿por qué me está pasando esto a mí?, podemos preguntarnos ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para convertirme en una mejor persona? Además, el crecimiento a través del dolor nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y compasión tanto por nosotros mismos como por los demás. Cuando reconocemos que todos experimentan dolor y desafíos en sus relaciones, nos volvemos más comprensivos y menos críticos. Es importante tener en cuenta que crecer a través del dolor no significa negar o suprimir nuestras emociones. Los estoicos no abogaban por la insensibilidad, sino por un enfoque equilibrado que reconozca nuestras emociones y, al mismo tiempo, busque aprender de ellas. El cambio que ocurre cuando abrazamos el crecimiento a través del dolor en nuestras relaciones es profundo. Comenzamos a ver cada desafío, cada final, cada pérdida, no como un final, sino como un nuevo comienzo. Desarrollamos una resiliencia emocional que nos permite afrontar futuras adversidades con más gracia y sabiduría. Cuando dejamos que alguien nos pierda, el crecimiento a través del dolor nos permite convertir esa experiencia en una oportunidad para el autodescubrimiento y la evolución personal. En lugar de definirnos como víctimas de la situación, nos vemos como estudiantes activos, aprendiendo valiosas lecciones de vida. Esta práctica también nos ayuda a romper patrones negativos en nuestras relaciones. Al examinar el dolor de las experiencias pasadas, podemos identificar comportamientos o creencias que ya no nos sirven y tomar decisiones más conscientes en el futuro. El crecimiento a través del dolor nos enseña a valorar la profundidad y la autenticidad en nuestras relaciones. En lugar de buscar solo consuelo y placer, aprendemos que las conexiones más significativas a menudo provienen de superar desafíos juntos y compartir nuestras vulnerabilidades. Además, este enfoque nos ayuda a desarrollar una mayor gratitud por los buenos momentos en nuestras relaciones. Cuando reconocemos que el dolor y la alegría son dos caras de la misma moneda de la experiencia humana, podemos apreciar más plenamente los momentos de conexión y felicidad. Finalmente, el crecimiento a través del dolor nos permite transformar nuestras experiencias personales en sabiduría que podemos compartir con los demás.
Nuestras historias de superación y aprendizaje pueden convertirse en faros de esperanza e inspiración para aquellos que están pasando por desafíos similares. Recuerda, el objetivo no es buscar el dolor, sino aprender a navegarlo con gracia y sabiduría cuando inevitablemente se presenta en nuestras relaciones. Al hacerlo, no solo crecemos como individuos, sino que también contribuimos a relaciones más profundas, auténticas y resistentes. 9. Responsabilidad personal. Cuando hablamos de responsabilidad personal en el contexto de las relaciones, especialmente cuando se trata de la experiencia de dejar que alguien nos pierda, estamos abordando uno de los principios más fundamentales del estoicismo. Esta idea es crucial para entender cómo podemos mantener nuestra integridad y crecer, incluso en situaciones emocionalmente desafiantes. Imagina la siguiente escena: estás sentado frente a un espejo, mirándote profundamente a ti mismo con los ojos. Los recuerdos de una relación que terminó pasan por tu mente. En lugar de culpar al otro o a las circunstancias, te preguntas, ¿cuál fue mi parte en esto? ¿Qué puedo aprender aquí? Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, dijo: no son las cosas mismas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Cuando aplicamos este pensamiento a nuestras relaciones, comenzamos a entender que tenemos el poder de elegir cómo interpretar y responder a cada situación, incluida la pérdida o el cambio en una relación. La responsabilidad personal en las relaciones no significa asumir la culpa de todo lo que sale mal, más bien, se trata de reconocer nuestra parte en cada interacción y situación, y tomar el control sobre el único aspecto que realmente podemos cambiar, nosotros mismos. Piensa en cómo sería si abordaras cada desafío en tus relaciones con la pregunta, ¿qué puedo hacer diferente aquí?, en lugar de esperar a que el otro cambie o a que cambien las circunstancias. ¿Cómo cambiaría eso tu experiencia y tus acciones? Practicar la responsabilidad personal en las relaciones significa abandonar el papel de víctima. Significa reconocer que, si bien no podemos controlar las acciones de los demás o todos los eventos externos, sí tenemos control completo sobre nuestras respuestas, nuestras acciones y nuestro crecimiento personal. Además, la responsabilidad personal nos permite ver cada relación como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Cuando algo no sale como esperábamos, en lugar de señalar con el dedo o buscar culpables, podemos preguntarnos, ¿qué me enseña esto sobre mí mismo, sobre mis necesidades, valores y normas de comportamiento? Es importante tener en cuenta que asumir la responsabilidad personal no significa negar o minimizar el impacto de las acciones de los demás. Los estoicos reconocieron la complejidad de las interacciones humanas. La diferencia está en enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, en lugar de desperdiciar energía en lo que no podemos cambiar. El cambio que se produce cuando aceptamos la responsabilidad personal en nuestras relaciones es profundo. Comenzamos a vernos a nosotros mismos no como víctimas de las circunstancias o de las acciones de otros, sino como autores de nuestra propia historia. Esto nos permite tomar decisiones más conscientes y crear relaciones más saludables y satisfactorias. Cuando dejamos que alguien nos pierda, la responsabilidad personal nos permite convertir esa experiencia en una oportunidad de crecimiento. En lugar de revolcarnos en el resentimiento o la autocompasión, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo usar esta experiencia para convertirme en una mejor persona? ¿Qué puedo aprender aquí que me ayude en futuras relaciones? Esta práctica también nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y comprensión en las relaciones. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y reacciones, nos volvemos más capaces de ver las situaciones desde múltiples perspectivas, no solo la nuestra. La responsabilidad personal en las relaciones también significa ser honesto contigo mismo. Es fácil ver los errores y fallas de los demás,
pero se necesita coraje para ver nuestras propias contribuciones a los problemas de una relación. Esta honestidad es el primer paso hacia el crecimiento real y el cambio positivo. Además, asumir la responsabilidad personal nos libera del ciclo de culpa y resentimiento que a menudo acompaña al final de una relación. Cuando nos enfocamos en nuestro propio crecimiento y aprendizaje, en lugar de rumiar lo que el otro ha hecho o dejado de hacer, dejamos espacio para la curación y el progreso. Por último, la responsabilidad personal nos permite abordar las relaciones futuras con más sabiduría y autoconciencia. Cada experiencia, buena o mala, se convierte en una oportunidad de aprendizaje que podemos llevar a nuestras próximas conexiones, creando así la posibilidad de relaciones más sanas y satisfactorias en el futuro. 10. Claridad en las elecciones. La claridad en las elecciones es un aspecto clave de la filosofía estoica que se vuelve particularmente relevante cuando se trata de relaciones, especialmente en el contexto de dejar que alguien nos pierda. Esta idea nos invita a examinar nuestras decisiones con una lente de conciencia e intencionalidad, incluso en medio de la agitación emocional. Imagina en una encrucijada. Frente a ti se extienden múltiples caminos, cada uno de los cuales representa una posible dirección para tu relación o tu vida después de una pérdida significativa. ¿Cómo eliges qué camino tomar? ¿Qué guía tus decisiones? Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos». Date cuenta de eso y encontrarás fuerza. Cuando aplicamos este pensamiento a nuestras elecciones en las relaciones, comenzamos a entender que, si bien no podemos controlar las acciones de los demás ni todas las circunstancias, sí tenemos control completo sobre nuestras propias decisiones y respuestas. La claridad en las elecciones de relaciones no significa tener todas las respuestas o nunca sentir dudas. Más bien, se trata de desarrollar la capacidad de tomar decisiones conscientes que se alineen con nuestros valores y objetivos a largo plazo, incluso en situaciones cargadas de emociones. Piensa en cómo sería si pudieras abordar cada decisión en tus relaciones con una mente clara y enfocada. ¿Cómo cambiaría eso tus interacciones, tus opciones, tu camino de vida? Practicar la claridad en las elecciones en las relaciones implica varios pasos. En primer lugar, requiere autoconocimiento, una comprensión profunda de quiénes somos, qué valoramos y qué queremos de la vida y de nuestras conexiones con los demás. En segundo lugar, requiere la capacidad de separar los hechos de las emociones, lo que nos permite ver las situaciones de manera más objetiva. Finalmente, se necesita coraje para actuar de acuerdo con esa claridad, incluso cuando es difícil o incómodo. Además, la claridad en las elecciones nos ayuda a evitar decisiones impulsivas o basadas puramente en emociones momentáneas. Los estoicos valoraban la razón y la reflexión cuidadosa, especialmente en tiempos de agitación emocional. Esto no significa ignorar nuestras emociones, sino integrarlas en un proceso de toma de decisiones más holístico y equilibrado. Es importante tener en cuenta que la claridad en las elecciones no garantiza que nunca cometeremos errores. Los estoicos reconocieron que somos seres humanos imperfectos, en constante aprendizaje y crecimiento. La diferencia radica en nuestra capacidad de aprender de estas elecciones y usarlas para informar decisiones futuras. El cambio que se produce cuando buscamos claridad en nuestras elecciones en las relaciones es profundo. Comenzamos a sentirnos más empoderados y menos a merced de las circunstancias o de las acciones de los demás. Nuestras decisiones se alinean más con lo que realmente somos y lo que realmente queremos, lo que lleva a relaciones más auténticas y satisfactorias. Cuando dejamos que alguien nos pierda, la claridad en las elecciones nos permite navegar ese proceso con más gracia e intencionalidad. En lugar de reaccionar ciegamente al dolor o al miedo,
podemos tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos procesar la experiencia y seguir adelante. Esta práctica también nos ayuda a establecer y mantener límites saludables en nuestras relaciones. Con claridad sobre nuestros valores y necesidades, somos más capaces de comunicar estos límites a los demás y honrarlos en nuestras propias acciones. La claridad en las elecciones nos permite ver cada decisión en nuestras relaciones como una oportunidad para expresar nuestros valores y moldear nuestras vidas de acuerdo con nuestra visión. Esto aporta un sentido de propósito y dirección, incluso en medio de situaciones desafiantes o inciertas. Además, este enfoque nos ayuda a desarrollar una mayor confianza en nuestra capacidad para navegar relaciones complejas. A medida que practicamos tomar decisiones claras y conscientes, construimos un historial de elecciones que reflejan nuestra integridad y valores, fortaleciendo nuestra confianza en nosotros mismos. Por último, la claridad en las elecciones nos permite abordar nuevas relaciones o etapas de la vida con más sabiduría e intencionalidad. Cada decisión se convierte en una oportunidad para alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, creando una vida y relaciones que realmente reflejen quiénes somos y qué es lo más importante. 11. Fortalecimiento del carácter. El fortalecimiento del carácter es un tema central en la filosofía estoica y adquiere una dimensión especial cuando se aplica a las relaciones, particularmente en el contexto de dejar que alguien nos pierda. Esta idea nos invita a ver cada interacción, cada desafío y cada pérdida como una oportunidad para cultivar virtudes y fortalecer nuestra esencia. Imagina a ti mismo como un escultor trabajando diligentemente en una estatua de mármol. Cada golpe del cincel, cada momento de pulido cuidadoso, representa una experiencia en tus relaciones. ¿Cómo usarías estas experiencias para moldear tu carácter? Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, escribió: "Las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo". Cuando aplicamos este pensamiento a nuestras relaciones, comenzamos a ver que, incluso las experiencias más desafiantes, pueden ser catalizadores para el crecimiento personal y el fortalecimiento del carácter. El fortalecimiento del carácter en las relaciones no significa volverse frío o insensible, más bien, se trata de desarrollar cualidades como la resiliencia, la compasión, la integridad y la sabiduría a través de nuestras interacciones con los demás, especialmente en tiempos de adversidad. Piensa en cómo sería si abordaras cada desafío en tus relaciones como una oportunidad para fortalecer una virtud específica. Una conversación difícil podría ser una oportunidad para practicar la paciencia, una pérdida podría ser un momento para cultivar la aceptación. ¿Cómo cambiaría eso tu experiencia de estas situaciones? Practicar el fortalecimiento del carácter en las relaciones implica una conciencia constante de nuestras acciones y reacciones. Es un compromiso de actuar de acuerdo con nuestros más altos valores, incluso cuando es difícil o inconveniente. Es elegir la integridad sobre la conveniencia, la verdad sobre la comodidad. Además, el fortalecimiento del carácter nos ayuda a desarrollar una base sólida de autoestima que no depende de la aprobación o presencia de los demás. Cuando nuestro sentido de valía está arraigado en nuestras virtudes y acciones, nos sentimos menos sacudidos por las inevitables fluctuaciones en las relaciones. Es importante tener en cuenta que la formación del carácter es un proceso continuo, no un destino final. Los estoicos veían la vida como un viaje constante de aprendizaje y mejora. Cada interacción, cada relación se convierte en una oportunidad para practicar y fortalecer nuestras virtudes. El cambio que ocurre cuando nos enfocamos en fortalecer el carácter en nuestras relaciones es profundo. Comenzamos a ver a cada persona en nuestra vida no solo como un compañero o amigo, sino como un maestro, ofreciendo lecciones valiosas que contribuyen a nuestro crecimiento personal. Cuando dejamos que alguien nos pierda,
enfocarnos en la construcción del carácter nos permite convertir esa experiencia en una oportunidad de crecimiento. En lugar de definirnos a nosotros mismos por la pérdida, podemos centrarnos en cómo esta experiencia puede hacernos más sabios, más compasivos y más resistentes. Esta práctica también nos ayuda a mantener nuestra integridad en situaciones difíciles. Cuando estamos comprometidos con la formación del carácter, es menos probable que comprometamos nuestros valores o actuemos de maneras de las que luego nos arrepentiremos, incluso en momentos de estrés emocional. Fortalecer el carácter en las relaciones también nos hace mejores socios, amigos y familiares. A medida que cultivamos virtudes como la paciencia, la empatía y la honestidad, creamos un ambiente más positivo y enriquecedor en todas nuestras interacciones. Además, este enfoque nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia emocional. Cuando vemos cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, nos volvemos más capaces de enfrentar la adversidad futura con gracia y sabiduría. Por último, el fortalecimiento del carácter nos permite abordar nuevas relaciones o etapas de la vida con una base más sólida. Cada virtud que cultivamos se convierte en una herramienta en nuestro kit de habilidades emocionales, lo que nos permite crear conexiones más profundas y significativas en el futuro. 12. Nuevos horizontes. El concepto de nuevos horizontes es particularmente poderoso cuando se ve a través de la lente del estoicismo, especialmente en el contexto de dejar que alguien nos pierda o hacer cambios significativos en nuestras relaciones. Esta idea nos invita a ver cada final no como una conclusión definitiva, sino como el comienzo de nuevas posibilidades y oportunidades de crecimiento. Imagina de pie en una playa al amanecer. Frente a ti, el vasto océano se extiende hasta el horizonte, donde el cielo se encuentra con el mar. Cada ola que llega a tierra trae consigo la promesa de algo nuevo. ¿Cómo abordarías tu vida y tus relaciones con ese mismo sentido de posibilidades infinitas? Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió, con demasiada frecuencia, pensar en haber sido dañado es peor que la pérdida misma. Cuando aplicamos este pensamiento a la idea de nuevos horizontes en nuestras relaciones, comenzamos a ver que nuestra percepción de pérdida o cambio puede transformarse en una visión de nuevas oportunidades y caminos inexplorados. Abrazar nuevos horizontes en las relaciones no significa negar o minimizar el dolor de la pérdida o el cambio, más bien, se trata de reconocer ese dolor y, al mismo tiempo, permanecer abierto a las posibilidades que puede traer el futuro. Se trata de cultivar una mentalidad de crecimiento y expectativas positivas, incluso frente a la adversidad. Piensa en cómo sería si pudieras ver que cada relación termina no como un fracaso, sino como el cierre de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. ¿Cómo cambiaría esto tu enfoque para lidiar con las pérdidas y las transiciones? Practicar la apertura a nuevos horizontes en las relaciones implica varios pasos. En primer lugar, requiere la capacidad de dejar ir el pasado con gratitud, reconociendo las lecciones aprendidas y el crecimiento experimentado. En segundo lugar, se necesita coraje para enfrentar lo desconocido, abrazando la incertidumbre como una fuente de potencial en lugar de miedo. Por último, requiere la voluntad de reinventarse y explorar nuevas facetas de tu personalidad y vida. Además, la idea de nuevos horizontes nos anima a ampliar nuestra definición de relaciones y conexiones significativas. Tal vez el final de una relación romántica abra un espacio para profundizar amistades, explorar nuevos intereses o dedicarse a causas importantes. Los estoicos nos recuerdan que nuestra capacidad de crear significado y propósito siempre está dentro de nosotros, independientemente de las circunstancias externas. Es importante tener en cuenta que abrazar nuevos horizontes no significa buscar constantemente la novedad o evitar el compromiso. Los estoicos valoraban la constancia y el deber.
La diferencia radica en mantener una mente abierta y un corazón receptivo a las oportunidades de crecimiento y conexión donde quiera que surjan. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios "Me amo", de esa manera sabré quién llegó al final. Ahora estás listo para vivir una vida con más conciencia y sabiduría. Cuídense y hasta luego.